Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Andrómeda Ivette Valencia Ortiz del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a trabajar dentro del campo de la psicología de la salud un tema muy interesante que está relacionado con el papel de la autoeficacia. Para platicar de este tema vale la pena recordar que en el campo de la salud muchos de nosotros buscamos que la mayor parte de las personas permanezcan en un estado de bienestar en donde sus comportamientos los lleven a tomar decisiones que les ayuden a mantener un balance, un equilibrio y que les ayuden a mantenerse sobre todo saludables. Sin embargo, la realidad es que en muchas ocasiones es muy difícil lograr que las personas se mantengan adheridos a los tratamientos médicos o que reconozcan la importancia del autocuidado o que mantengan hábitos saludables. Es por eso que el tema de la autoeficacia ha resultado tan importante a lo largo del tiempo para entender por qué algunas personas tienen más facilidad o dificultad para seguir las recomendaciones de los médicos. Y bueno, para esto vale la pena recordar la teoría social cognitiva de Bandura que se desarrolla desde los años 70, finales de los 70, principios de los 80, en donde habla pues que hay que considerar que las personas necesitamos tener un balance entre las cosas que experimentamos a nivel de nuestros pensamientos, la parte cognitiva, sin lugar a dudas, la parte de nuestro comportamiento y cómo esto también se tiene que vincular con nuestras emociones o nuestras respuestas también a nivel emocional. Y bueno, en este sentido, se han desarrollado a lo largo del tiempo diferentes formas de explicar cómo estos modelos en donde nosotros podemos llegar a sentir o a creer que somos capaces de realizar una conducta puede dar como resultado que la persona incremente su confianza, su seguridad en sí misma y por lo tanto le sea más fácil alcanzar cierto nivel de éxito o cierto nivel de bienestar. Para esto, pues se han desarrollado modelos o esquemas de autoeficacia que van a estar de la mano junto con estos puntos importantes que vamos a platicar. En este sentido, ¿qué es la autoeficacia? Bueno, pues el modelo de autoeficacia de Bandura nos lleva a hablar de que, bueno, estos resultados finales, este comportamiento que puede llegar a tener una persona, se relaciona fuertemente con las creencias que puede tener sobre su capacidad para desarrollar bien un comportamiento, para llevarlo a la práctica y para lograr un resultado favorable. En este caso, la autoeficacia está muy relacionada con la confianza que tienes en ti mismo de poder llevar a cabo una conducta. ¿Y qué fuentes de creencias afectan o modulan también la autoeficacia? Primero, hay que reconocer que nuestras experiencias previas nos hacen sentir más cómodos y confiados cuando hemos tenido también resultados favorables en el pasado. También hay otros modelos de comportamiento, sobre todo si yo sé qué tipo de acciones debo de tomar, si domino esas estrategias, si me siento ya con un buen entrenamiento o a lo mejor con buena práctica sobre este tema, pues seguramente me siento más capaz de desempeñarlo. También está muy relacionado con esta parte de persuasión o el papel que tienen los demás sobre la información que nos brindan. Por ejemplo, esta es una actividad muy fácil, todos podemos hacerla, esto es algo que haría un niño pequeño, etcétera. O bien, justo la información contraria. Este tema es muy complicado, esta asignatura nadie la puede pasar y con este maestro es muy difícil, nadie lo ha logrado, etcétera. Y bueno, tenemos también otro punto muy importante relacionado con las creencias, que es la evaluación de nuestro propio estado físico y mental. ¿Qué tan capaz, qué tan confiado, qué tan bien me siento para poder llevarlo a cabo? Y esto genera un feedback o una retroalimentación que puede ser alta en autoeficacia, en donde lo que vamos a nosotros observar es que nuestro pensamiento, nuestras creencias se dirigen a esto es algo que yo puedo hacer, yo lo quiero intentar, sé que lo puedo conseguir, etcétera. Y estas creencias, por supuesto, modulan patrones de comportamiento que nos llevan a ser más activos, a tener una percepción de que podemos controlar mejor la situación o que al menos estamos preparados para hacerle frente a estas condiciones.
También nos permiten enfocarnos principalmente en planificar y practicar estas situaciones, a la resolución creativa de los problemas. Esto es algo diferente a lo que yo había hecho, pero como tengo una buena experiencia del pasado, estoy confiando en que puedo resolver también esta situación. También esta capacidad para visualizar el éxito en este sentido muy específico. Sé a dónde quiero ir, sé qué quiero hacer y cómo lo quiero llevar a cabo. Y esta parte también les ayuda a regular o a modular el efecto negativo del estrés. Por lo tanto, pueden utilizar esta emoción, esta reacción, como un agente que los motiva a llevar a cabo ciertas conductas para obtener los resultados favorables. Entonces, si voy a tener una actividad académica, si voy a tener una actividad deportiva, pues ya me vi, me siento capaz de poder llevar a cabo estas acciones y resulta de una forma muy positiva. Sin embargo, en el campo de la salud, también esto nos lleva a personas que en caso de que sus creencias sean opuestas, por ejemplo, creencias como no creo que pueda, esto es muy complicado, ya lo he intentado otras veces y no ha funcionado. Pensemos en el claro ejemplo de las personas que en algún momento hemos intentado seguir una dieta o la recomendación del médico y que quizás a pesar de nuestro interés, de nuestros esfuerzos, no hemos logrado aterrizar de forma adecuada este comportamiento. Entonces, ¿hacia dónde nos llevan estas creencias? Bueno, pues a un patrón de comportamiento realmente diferente. Por ejemplo, a ser más pasivos, a evitar las tareas difíciles, sobre todo si creemos que no podemos hacerlo, y esto lo vamos a observar desde una edad muy temprana. Las aspiraciones o las metas son débiles, es decir, no me pongo metas grandes porque sé que es complicado y que no confío en mis habilidades. Podemos centrarnos también entonces en estar observando nuestras deficiencias personales, siendo muy críticos con nosotros mismos sobre las condiciones o características que podemos utilizar, dado que percibimos que no tenemos el número suficiente de herramientas o que nuestros recursos personales son limitados. Por lo tanto, nuestro esfuerzo es muy, muy breve, muy limitado, muy débil. Tendemos a culpar a las circunstancias o a factores externos de nuestros fracasos o de nuestra falta de alcance, de logro, de empuje y sobre todo de motivación. Hay una gran percepción de estrés, las situaciones novedosas se perciben complicadas, difíciles, hay una baja capacidad en creer en que nosotros somos capaces de poderlo lograr y por supuesto pues la persona se llena de excusas, de motivos por los cuales no puede hacer algo. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante hablar del modelo de Bandura en el campo de la salud? Aunque ha sido muy aplicado en otros escenarios, no solamente en la salud, sino también en el área educativa, en el área laboral, pues es muy importante para nosotros considerando que la salud requiere de un esfuerzo mantenido, de un compromiso por mantener conductas y hábitos saludables. Bueno, en este mismo sentido, y mencionando un poco sobre la relación justo entre la autoeficacia y la salud, pensemos en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas que requieren que las personas mantengan un estado constante de cambio y de mejoría. En ese sentido, vamos a estar ubicando mucho que las personas que tienen una elevada autoeficacia tienden a cuidarse mejor, tienden a tener una capacidad y recursos más importantes en el sentido de las recomendaciones médicas, de entender en qué momento tienen que hacerse un estudio, cómo deben de realizarlo y sobre todo que ante los cambios y las recomendaciones en donde tienen que hacer ajustes a su estilo de vida, se sienten capaces de poderlo lograr. Esto puede jalarse a diferentes escenarios también de la salud de una persona, como es su salud sexual o reproductiva, y esto también nos lleva a sentirnos capaces de tomar decisiones oportunas sobre nuestro propio autocuidado, desde el uso adecuado de preservativos hasta otro tipo de comportamientos que pueden ser favorables para el individuo y que evitan o limitan las condiciones de riesgo. De la misma manera, una persona que tiene una elevada autoeficacia tiende a buscar más estrategias de solución, inclusive ante situaciones emocionales adversas o complicadas, en donde quizás el resultado pueda generarle a la persona malestar emocional como ansiedad, depresión o algunas otras condiciones de cambio emocional. Sin embargo, cuando se confía en que se tienen los recursos para poder hacerle frente a estas situaciones,
estos problemas emocionales tienden a ser adaptativos y pasajeros y la persona puede regresar a sus condiciones habituales sin tener un efecto adverso o tan negativo. El tema de la autoeficacia entonces es muy importante en el campo de la salud y bueno, es interesante saber que en los últimos años se han buscado diferentes herramientas para poder generar mejores condiciones de estudio en cuanto a los niveles de autoeficacia en poblaciones particulares. Algunos de los instrumentos que más se han reportado tienen que ver con la escala de autoeficacia general. Este se utiliza a nivel mundial, también en México. Cuenta con 10 reactivos con puntaje mínimo y 10 con puntaje máximo para un total de 40 puntos. Esta escala es de tipo Likert y si ustedes se fijan, pues a mayor puntuación se percibiría una mayor autoeficacia. Solamente son 10 reactivos y sin embargo, esta escala en lo general, si ustedes se fijan cómo van las preguntas, pues van muy enfocadas a qué tan confiado me siento en lograr que puedo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente, entre otros ejemplos. También está el inventario de autoeficacia para el estudio. Hay que recordar que aunque nosotros estamos platicando dentro del contexto de la salud, uno de los campos más con mayor aplicación justamente es el ámbito educativo, en donde queremos reconocer si la persona se siente capaz de poder darle seguimiento a las indicaciones académicas y a los requerimientos que le van haciendo en sus ambientes escolares. Por ejemplo, qué tan capaz me siento de poder atender en clase, aunque tenga alguna preocupación en ese momento, y así se siguen los reactivos. Entonces, hay una escala que nos va permitiendo observar de forma graduada desde nada seguro hasta muy seguro en cada uno de los diferentes componentes que integran esta evaluación. Hay otro que es el cuestionario de autoeficacia para la autorregulación del estudio, que también habla de qué tanto tú eres capaz de autogestionar tus respuestas, tus emociones. Son instrumentos por lo general breves, por ejemplo, qué tanto la persona puede percibirse capaz para hacer una lista de tareas académicas por hacer. Y se ha visto que, bueno, los alumnos que salen con puntuaciones elevadas en autoeficacia para la autorregulación del estudio tienden a tener un mejor desempeño académico. Y bueno, nosotros en particular desarrollamos hace un par de años la validación de un instrumento para realizar conductas saludables en niños mexicanos, enfocándonos específicamente al papel de la autoeficacia. Este es un autoinforme con 49 reactivos. Algo que es muy interesante es que lo utilizamos con niños o es para niños de 6 a 12 años de edad, más o menos en la etapa escolarizada. Y bueno, los resultados muy interesantes porque nos permiten ver qué tan capaces se sienten los niños de cuidar de su propia salud. Un dato muy interesante para poderlo nosotros ubicar hacia el futuro. Y bueno, ¿qué técnicas se utilizan en el campo de la psicología de la salud para el desarrollo de la autoeficacia? Aunque hay muchas, el día de hoy solamente mencionaremos, bueno, que un papel muy importante lo va a tener el reforzamiento positivo. Y esto lo puedes vivir con tus docentes, con tus padres, con los médicos, etcétera, donde confían en que tu desempeño, en que las actividades que estás haciendo son reconocidas y se te hace saber. El reforzamiento positivo es una herramienta de modificación conductual muy importante porque aumenta la probabilidad de que la conducta se vuelva a presentar y de esta manera la persona tiene experiencias pasadas satisfactorias sobre su desempeño y esto aumenta la probabilidad de que lo vuelva a realizar en otra ocasión. Otro elemento importante es el ensayo conductual y en este sentido el ensayo conductual permite que primero practique el usuario con nosotros en un ambiente seguro, en un entorno en el que puede expresar cuáles son sus inquietudes, mejorar el desempeño en ciertas áreas y nos sirve muchísimo cuando lo trabajamos con pacientes en ambientes hospitalarios, sobre todo para aclarar dudas, hacerle preguntas al médico, manejar algunas otras condiciones que pueden ser importantes, como por ejemplo el saberme seguro de qué trata y qué hacer ante determinado procedimiento médico, sobre todo cuando estos son procedimientos médicos invasivos. Tenemos también el papel de la retroalimentación o del feedback constructivo, que implica no solamente el trabajo entre pares,
sino también este autoejercicio en el que yo soy capaz de darme cuenta qué cosas hice bien y reconocer ese esfuerzo o el papel que tienen en cuanto a mi mejoría. Este feedback constructivo incrementa mucho la confianza en las personas porque empezamos a detallar, a delimitar qué es lo que hice bien y cómo puedo seguirlo trabajando. Este es un papel muy importante con ciertos usuarios en donde se requiere que las destrezas vayan aumentando. Y bueno, finalmente vale la pena para ir cerrando nuestra conversación, aterrizar que todo lo que hemos platicado en términos de la confianza que puede llegar a desarrollar una persona en sus propias capacidades o en su comportamiento, nos lleva a que la persona tendrá una mayor probabilidad de adherirse al tratamiento médico, al ajuste en su estilo de vida y su cambio de vida y por lo tanto la probabilidad de que mejore su condición de salud, evite que su enfermedad se complique o que pueda empeorar, o bien pueda recuperar su condición de salud previa, si es que la situación de salud se lo permite, pues van a incrementarse. Entonces nos interesa mucho el papel de la autoeficacia porque es un puente mediador con las conductas y comportamientos de adherencia a los tratamientos médicos. Y bueno, un poco para cerrar nuestra conversación el día de hoy, vale la pena recordar que la autoeficacia se empieza a desarrollar desde que estamos muy pequeños y empezamos a experimentar el que somos capaces de llevar a cabo conductas de forma autónoma, independiente, y que a pesar de que no siempre nos salga bien o a pesar de que podamos estar ante situaciones de reto, complicadas o difíciles, un punto importantísimo será siempre el seguirlo intentando, el mantenernos motivados y el enfocarnos sobre todo hacia dónde queremos que nuestro comportamiento se dirija. Les agradezco mucho su atención, su participación en estas actividades que realizamos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de iTunes y les dejamos nuestros datos de contacto. Esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes, así como lo es para nosotros en nuestros programas formativos. Muchas gracias.